Hoy es sábado de podcast. Esto es Cubanos en Washington DC y desde ya le damos la bienvenida a nuestro espacio. ¿Qué tal, Joelsi? ¿Cómo está? Muy bien, Reinier, muy contenta por esta segunda emisión de nuestro podcast Cubanos en Washington DC, un espacio para debatir todo lo que esté sobre la mesa referente a Cuba y a su libertad. Y recuerden que ustedes están invitados a debatir con nosotros. ¿Qué tal tú, Mario? Hola, pastor. Sí, bien, gracias, pero me parece de verdad que ha pasado muchísimo tiempo porque es increíble en nuestro mundo de hoy cómo pasan cosas de una semana a la otra, tanto en relación a Cuba como al mundo. Hasta un globo nos pasó por todos los Estados Unidos. Tremendo, ¿no? De un lado al otro. Así mismo. Increíble, un globo obviamente que... El llamado globo chino. Sí. El globo chino. De los amigos de Díaz-Canel. Y Sleepy Joe, por supuesto. Sí. Y Sleepy. De paso, pues fue también el discurso del presidente acerca del Estado de la Unión en esta semana que transcurrió. Así que fíjense que yo, que tal vez ustedes me vieron un poco demócrata la semana pasada, esta semana vengo totalmente a la derecha. Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque hubieron comentarios acerca de nuestro primer podcast, donde habían personas que estaban preocupadas un poco con su postura política. Sí, a mí también. A mi WhatsApp me escribieron. A mi WhatsApp me escribieron muchos amigos diciéndome que estaban de acuerdo con mi opinión, pero muy en desacuerdo con la tuya. Porque eso fue antes del discurso de la Unión, pero el discurso del Estado de la Unión fue esta semana que transcurrió y ahora sí vengo totalmente... Sleepy Joe te hizo despertar, ¿verdad? La verdad que... Reaccionaste. Hay que pensarlo para defender a esta gente. No sé cómo podemos... Bueno, de paso, invitamos a los amigos a que por favor dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Haga público su comentario y no tenga ningún tipo de temor en decir lo que usted opina. Si usted pues no coincide con alguno de nosotros, eso no tiene la menor importancia, porque este podcast precisamente va de un ejercicio de democracia y de debate y de libertad, ¿verdad? O sea, vamos a aprender a debatir en buena lid. Y hablando de los comentarios, es verdad que la gente sí nos tomó bastante en cuenta, porque incluso el detalle de la convocatoria que habíamos hecho aquí me escribieron preguntándome si por fin la protesta iba o no iba. Y respecto a eso, pues tenemos que aclarar que sí va a la protesta y que casi todos los meses vamos a anunciar algo, pero no va a ser el día 24. El día 24, recuerden que habíamos hablado porque se cumplen 28 años, ¿no? 28 años ya del derrumbe de esas dos avionetas de hermanos Rescate. Exacto, donde murieron 4 de los que rescataban a muchos cubanos que posiblemente nos estén viendo ahora. 4 mártires y 4 víctimas del comunismo. 4 víctimas del comunismo, exactamente. Pero es que el día antes, el día 23, que este febrero pues cae jueves, pues se cumplen también 13 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que era uno de los presos de la Primavera Negra del 2003. Y por lo tanto, pues son dos fechas que ninguna puede pasar desapercibida. Y hemos revalorado la convocatoria y en realidad nos vamos a reunir el día 23 a las 3 de la tarde frente a la Casa Blanca. Frente a la Casa Blanca. Y de ahí pues partiremos hasta la embajada o la guarida. Y haremos una caminata hasta la embajada. Exacto. Así que, hacia la guarida del castrismo, que supuestamente es la embajada de todos los cubanos, pero para nada representa los intereses. Y qué importante es participar en esta convocatoria, porque precisamente queremos recordarle al mundo cada año acerca de nuestros muertos. El régimen se ha dado la tarea todo el tiempo de querer demostrar al mundo que ellos no son una dictadura, que no tienen presos políticos, que no hay mártires en la lucha por la libertad. Y nosotros tenemos que estar recordándole al mundo que eso es mentira, que sí hay mártires en nuestra lucha y que uno de ellos es Zapata Tamayo y los 4 pilotos de Cubanos al Rescate. Y yo creo que no solo es por recordarles al mundo, yo creo que también es una manera de hacer reivindicar nuestra dignidad y hacerle tributos a quienes han dado su vida por la causa de la libertad de Cuba, y es prohibido olvidar. Es prohibido olvidar a todos esos hombres y mujeres que han sacrificado su vida, su integridad física, por reivindicar la dignidad de los cubanos y a intentar que Cuba sea verdaderamente libre y democrática. Bueno, en mi caso particular, yo no estoy de acuerdo con ese método de lucha de la huelga de hambre, aunque sí que dejo claro que lo respeto a todo aquel que lo tome como método de lucha y que lo lleve hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Zapata Tamayo. Todo mi respeto y toda mi admiración para este hombre mártir que llegó hasta lo último, ¿verdad?, que se puede llegar, que es entregar la vida por una causa. Sí, de hecho, Zapata Tamayo no solamente demuestra de que en Cuba sí hay presos políticos, sino que en el caso particular de él se echa por tierra
la tesis del sistema, por si a alguien le quedaba alguna duda hasta ese momento, hasta ese 23 de febrero de 2010, porque el sistema cubano había alguna gente que creía lo que predicaba, que ellos decían que estaban por los humildes y por los más humildes. Sin embargo, nadie más humilde que Orlando Zapata Tamayo. Un negro, oriental y albañil. O sea, una persona súper humilde que destruyó ese mito de que la revolución cubana era para la gente más humilde. Totalmente. Por cierto, lo asesinaron. Totalmente. Realmente fue un asesinato porque este hombre, a pesar de que estaba dispuesto a llevar su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, porque no la dejó en ningún momento, pero el régimen le negó el agua, que es ya lo último que se puede hacer con una persona. La huelga de hambre de Zapata Tamayo era simplemente una huelga de hambre, o sea, él solamente se estaba absteniendo de comer, pero el régimen le retiró el agua, no le dio agua, Sí. y esto es imposible, sin agua no se puede vivir. Muy propio de la dictadura cubana, que es una desfachatada, porque existen normas internacionales respecto a cuando una persona se declara en huelga de hambre, cómo se debe actuar y proceder al respecto. La dictadura cubana incumplió todas las normas. Lo que hizo fue meter a Zapata Tamayo en una celda tapiada, en la prisión de Cerámica Roja, en Camagüey, y le dijeron, ¿no quieres comer? Bueno, pues nos avisa. Y en efecto, ni agua le dieron, pensando que este humilde negro albañil oriental les iba a llamar al segundo día. Le iba a decir, venga, que voy a comer. Y no los llamó. Y obviamente en esa celda tapiada, sin agua, cuando abrieron la celda, pues los riñones de Zapata Tamayo habían colapsado totalmente. Y entonces lo llevaron a morir al hospital en La Habana, ¿verdad? A la Majeira, para decir que había muerto en el mejor hospital del país. Terrible. Una hipocresía total, pero la revolución cubana, o la revolución, realmente le han sucedido algunas cosas a lo largo de su historia, de las cuales cada vez que le pasa algo así, ellos pues caen más abajo y más abajo. De lo de Orlando Zapata Tamayo, ellos no se han recuperado todavía, créanme, y eso que después de eso pues le han pasado unas cuantas cosas más. Pero después de eso ellos tienen una fractura de la cual no se han recuperado. Exacto. Y ya en el 2003, cuando habían apresado a Orlando Zapata Tamayo y a otros, en total 75 opositores, con una sola mujer, ante Beatriz Roque Cabello, pues en realidad ya ellos habían caído muy bajo. Incluso personas de la izquierda internacional los habían criticado. Como por ejemplo el caso de Eduardo Galeano, este escritor mexicano que tiene uno de los libros más famosos de la izquierda latinoamericana, Las penas abiertas de América Latina. Pues Eduardo Galeano dijo, yo me bajo del tren. Igual que hicieron otros escritores de izquierda. Bueno, lo mismo está sucediendo ahora con los casos estos de los presos del 11 de julio del 21. Algunas personas, o sea, algunas figuras que están a la izquierda, pues también de alguna manera se han pronunciado en contra de la dictadura. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina. Estos dos cantantes, compositores españoles que siempre apoyaron a la dictadura y esta vez han dicho que realmente es demasiado. Incluso se han cuestionado cómo ha sido posible que durante todo este tiempo ellos hayan dado su apoyo a la dictadura cubana. Es que ya no se puede seguir creyendo el mito y las utopías del comunismo. Es evidente, ¿no? Las redes sociales, el internet en Cuba ha traído la posibilidad de que el mundo vea la realidad que vive el cubano, la realidad de la represión y la imposición de esa doctrina que existe a día de hoy en Cuba y que ha existido durante todos estos 64 años. Entonces ya es muy difícil seguir con ese romanticismo y ese apoyo, ¿no? Que desde muchas veces el arte y la literatura, o sea, todas las expresiones artísticas en general se había dado, ¿no? Y como usted dice, el caso de Joaquín Sabina, que hace poco dio unas entrevistas donde dice que ya no puede sentirse de izquierda, es demasiado. Y incluso especifica que es porque tiene ojos, porque piensa y es inevitable sentir repulsión hacia todo lo que se ve y no está lejos de la verdad, es la realidad. Nunca es tarde si la edición es buena, o sea que es bueno que las personas pues puedan reaccionar, puedan llegar a entender dónde está la razón, de qué lado está. Es que es muy importante entender, para muchos cubanos, por muchísimo tiempo, ¿no? Fue muy sencillo asumir esa doble moral de la que muchas veces hemos hablado.
con respecto a, no, yo no me meto en política, no voy a criminalizar o no voy a decir lo que está sucediendo en mi país porque a mí no me toca hablar de política, pero es que es evidente. A día de hoy es demasiado evidente. El internet y las redes sociales le han dado la posibilidad al cubano y a la oposición dentro de Cuba de exponer su realidad al mundo. Y ya no se puede mantener una actitud pacífica, una actitud indolente acerca de la realidad. Por eso es que muchas veces se ha dicho, y sobre todo a raíz del 11 de julio, que es que el 11 de julio marcó un antes y un después. No quiere decir que antes del 11 de julio no hubiese dictadura, no quiere decir que antes del 11 de julio no hubiera oposición, represión o presos políticos, pero el 11 de julio demostró al mundo, al que todavía podría mantenerse de alguna forma incrédulo, que Cuba no existe ningún gobierno para la sociedad, ni de los humildes y para los humildes. Es una dictadura militar que está dispuesta a todo, incluso a pasarle por encima a su pueblo, por tal de conservar el poder. Entonces, son tiempos, señores, de asumir una posición real y de criminalizar y exponer a todos estos criminales, valga la redundancia, que mantienen oprimidos a un pueblo. Bueno, Reinier, y precisamente de eso vamos a estar en este podcast de hoy tratando. El tema será precisamente los presos políticos cubanos. Y déjenme decirle que precisamente Cuba es ahora mismo el país con mayor número de presos políticos en toda América Latina. Bueno, en toda América Latina, y yo diría que en el mundo, quizás después de Corea, posiblemente no existe un país que tenga más presos políticos que Cuba, porque muchas veces se tienen en cuenta solamente las estadísticas, pero si entendemos la cantidad de población que hay en Cuba con respecto a los presos políticos que se tienen, yo no creo que haya otro país en el mundo con más presos políticos. Y no solamente eso, sino también lo difícil que es sacar estadísticas de Cuba, ¿verdad? Porque además, por supuesto, nunca se va a tener acceso a ninguna estadística real u oficial, sino sencillamente pues es el trabajo independiente que se hace. En este caso yo tengo aquí el informe que dio Prisoner Defenders acerca del número de los presos políticos que actualmente en Cuba. Este es un informe, por supuesto, que se cerró, al menos el que yo tengo en mis manos, se cerró en el mes de diciembre, y obviamente esta es una cifra que no es estática. Esta cifra está dada siempre a crecer, o este número puede cambiar, porque precisamente ellos dicen que la tendencia es a que el número de presos políticos aumente cada mes, que es algo terrible, ¿no? Todos los días hay un preso. O sea, exactamente, claro. O sea, algo terrible pensar que en vez de decrecer la cifra, lo que va a hacer es aumentar cada mes. Y entonces ellos dicen que hay 1.057 presos políticos al menos hasta el mes de diciembre. Es una cifra espeluznante realmente esta cantidad. Sí, ya, de hecho, pues Prisoner Defenders es una de las organizaciones que trata de contabilizar, lo cual se hace dificilísimo, porque de hecho todavía hay nombres que nosotros no conocemos. Exacto. De personas que están presas desde el 11 de julio. Pero tú hablabas de que esa estadística está actualizada hasta diciembre. Hasta el mes de diciembre. Sí, yo sé de buena tinta con mi amiga Marta Beatriz Roque, que como ya mencioné antes, fue la única mujer presa del grupo de los 75 en el 2003, que ella también... Del Centro Cubano de Derechos Humanos. Centro Cubano de Derechos Humanos, ella mes por mes, y personas que están a su alrededor tratan de actualizar estas estadísticas, y yo sé que ella tiene estadísticas ya de finales de enero, que trata de actualizarse. Que me imagino aumentó el número, por supuesto, solamente en el mes de diciembre, pues Prisoner Defender dice que hubo 57 presos contabilizados en el mes de diciembre. Sí. Por lo tanto, es una cifra que lamentablemente tiende a crecer en vez de disminuir, ¿verdad? Y eso es algo muy preocupante. Sí, yo siempre digo que todas estas organizaciones que hacen su mayor esfuerzo para contabilizar siempre se van a quedar cortos, y sé que no con esto se me van a ofender mi amigo Javier Larrondo de Prisoner Defender ni mi queridísima Marta Beatriz, sino que es que todos sabemos que difícil. Nuestra capacidad de poder recopilar los datos es inferior a la capacidad represiva del sistema cubano, que realmente es una aplanadora. Exacto. Y que acaba con tanta gente. Es difícil, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo tantos prisioneros políticos a día de hoy, más de 1.000 presos políticos, no existan más de 1.000 familias que estén exigiendo la libertad de todos esos presos políticos? Sí, es tremendo. Es bien triste, ¿no? Exacto. Ver cómo hay tantos jóvenes que a día de hoy están exponiendo su vida dentro de esas mazmorras, dentro de esas prisiones, expuestos a ser asesinados,
expuestos a torturas, expuestos a cualquier tipo de calamidad. Y que sus familiares no estén en las calles. Sí, ciertamente son pocas las familias que están levantando la voz por sus presos políticos, sobre todo eso se ve en las redes sociales. Por eso es que muchas veces incluso visualizamos la menor cantidad de presos posible, de presos políticos, perdón, de las que hay realmente, ¿no? Porque si los familiares se tomaran la tarea de alzar la voz por ellos y de hacerlos visibles internacionalmente, pues sería diferente. Yo, por ejemplo, esta lista tan grande de prisioneros del 11 de julio, por ejemplo, yo quisiera todo el tiempo estar mencionando los nombres de estos presos, pero es algo que prácticamente se nos hace imposible. Totalmente. Porque, imagínense, son más de 1000 presos políticos. Si los familiares hicieran realmente el trabajo que deberían hacer de dar voz a sus familias que están en las cárceles, pues esto sería diferente. Ahora, hay algo muy importante también, y que creo que Mario podría hablarnos un poquito más de esto, porque él tiene mayor cercanía con estos presos. Hay también presos políticos anteriores al 11 de julio, porque muchas veces estamos muy concentrados solamente en el 11 de julio, cuando realmente hay presos anteriores que no podemos olvidar ni por un momento. Sí, muy bien, pero antes de mencionar algunos de esos nombres y tomando algunas de las ideas que ustedes han dicho aquí, Rainier, tenés mucha razón en que el papel de los familiares es fundamental. Por ejemplo, en el 2003, los presos del Grupo de los 75, la organización posiblemente más famosa de la oposición en Cuba fue la de las mujeres, las damas de blanco, que eran las esposas, eran las hijas, eran las madres de los presos de los 75, y estas mujeres vestidas de blanco, con un gladiolo en la mano, marchando por la Quinta Avenida, participando en la misa de Santa Rita los domingos, y luego yendo al Parque Gandhi, donde la prensa independiente o la prensa extranjera les hacía preguntas, pues fueron capaces de lograr la liberación de sus familiares. No, porque lo interesante fue que estos familiares de presos políticos no solamente despertaron a la opinión pública mundial, sino que también despertaron a muchos de los cubanos dentro de la isla, al punto de que muchas mujeres que no tenían familiares presos se unieron a ellas, se sumaron, y por esa razón creció la organización. Sí. Y en honor a la verdad, pues te decía que tienes razón, Rainier, pero también hay que pensar en todos los actores. Pienso en este momento, por ejemplo, en un preso en Santi Espíritu que se llama Luis Mario Niedas Hernández, que es huérfano de padre y madre. O sea que hay que tener en cuenta que a veces resulta que hay presos que no tienen familiares cercanos. Por eso es algo importante desde acá hacerle un llamado a todas las personas que nos están viendo y invitarlos a que formemos parte de todos esos cubanos que a día de hoy nos sentimos familiares de todos y cada uno de los presos políticos. Seamos familiares, apoyemos a los presos políticos, apadrinemos a estos presos políticos, no importa el método que usemos, ¿no? Hay miles de maneras de poder ayudar a un preso político y lo que no podemos hacer es olvidarlo. Recuerden que hay organizaciones que se encargan de recaudar dinero para enviárselo a los familiares de los presos políticos y de esta manera poder ayudarlos. Pero en el caso de que no se pueda ayudar monetariamente, se puede ayudar denunciando, exponiendo la realidad de estos presos políticos. Busquen sus nombres, busquen sus perfiles en las redes sociales, compartan su situación. No dejen que pase un solo día sin que aboguemos por la libertad de todos estos cubanos, que a día de hoy son los más sacrificados por la libertad de Cuba. Estoy recordando ahora, Mario, que hablaste de este joven Luis Mario, que es ya, o sea, entró ya siendo una persona huérfana, pero estoy pensando, por ejemplo, en las hermanas Garrido, que quedaron huérfanas de madre y padre dentro de la prisión. Y es realmente un caso triste, muy triste, porque eran padres ancianos que tuvieron que ver a sus 2 hijas entrar a prisión, 2 mujeres jóvenes. Es muy triste ver a mujeres que no están acostumbradas. El caso de estas 2 hermanas es bien, yo lo siento, sí, o sea, es muy dramático. Sobre todo porque a ellas, estando en la prisión, les sacan eso, ¿no? La dictadura, los represores les sacan eso diciendo, por culpa de su actitud, su madre falleció. Y ellas les dijeron, no. No. Fue por nuestra ausencia. Por nuestra ausencia. Que mi madre sufrió ese dolor tan grande que... Es algo tremendo porque... hoy no está con nosotros. Pero es un enfoque muy importante porque la dictadura muchas veces lo usa para manipular, ¿no? Como todo lo que hace a las personas, ¿no? Y es una realidad. Y no es por la actitud que han asumido estos muchachos. Es por la represión y por la imposición de que hoy ellos estén en cárceles.
es que los familiares están sufriendo, porque muchas personas pueden decir por ahí, mira qué desconsiderado, ¿no? Como tienes a tu mamá o como tienes a tu papá sufriendo por una actitud irreverente, y no es por la actitud irreverente. Exacto. Es por la imposición de la dictadura, de ese sistema asesino y mezquino, es que los jóvenes están en las prisiones y sus familiares están sufriendo. Es totalmente al revés, ¿no? El esposo de Angélica Garrido cuenta que le dijeron, alégrate, que te vamos a llevar al velatorio, ¿no? Al mortuorio de su madre. Y Angélica Garrido le dijo, no, como si no me llevan, porque lo que está allí ya no es mi madre. Ya mi madre está en el cielo. O sea, qué convicción tremenda, ¿no? Ni siquiera en una situación tan dramática pueden hacer que estas mujeres, pues, se derrumben, ¿verdad? Sí. Tremendo. Y yo a veces tú me hacías una pregunta, y perdonen que me disgregué, pero quería no dejar esos puntos en el aire, ¿no? Por supuesto. Pero sí es cierto que hay varias generaciones de presos políticos viviendo en Cuba. Alguna gente piensa que el presidio político en Cuba comenzó el 11 de julio del 2021. Y no es así. Y los presos políticos han estado desde el comienzo. Desde el 50. Claro, no es menos cierto, como Sí. decía Reinier, el 11 de julio marca un antes y un después en la lucha por la libertad de Y no solo en la lucha, sino en la exposición que Ujú. tiene esta lucha, ¿no? Que la gente entienda y conozca de lo que está sucediendo. Anteriormente, por supuesto, que había desde 59, 60, desde la microfracción, Sí. siempre han existido presos políticos, pero el 11 de julio le dio la posibilidad a toda esa oposición y a todo ese trabajo que se ha estado haciendo a que tuviera mucha más exposición y a que el mundo en general entendiese y exacto, viera por sus propios ojos la represión y el abuso. Nunca que se habían comete visto en manifestaciones nuestro país. populares de esa envergadura. Pero no es menos cierto de que hay un exilio político anterior al 11 de julio. Exacto. Y por cierto, antes de mencionar dos casos específicos que llevan más de 20 años, a los cuales conozco personalmente, pues quisiera decir, ya que siempre intentamos recordar que estamos en Washington, D.C. y que van a venir muchos para el día 23, que precisamente se inauguró el día 1 de febrero en el Museo de Víctimas del Comunismo, que es el único museo en todos los Estados Unidos dedicado a las víctimas del comunismo a nivel internacional, pues una exposición dedicada precisamente al tema de los presos políticos cubanos. Nosotros estuvimos allí esa noche de la inauguración y cuando vengan a Washington para las protestas del día 23, pues si pueden venir con un día o dos de anticipación, lléguense para que ustedes vean esa exposición en una sala del museo. Pero digo esto porque una de las muestras en esta exposición es un timeline donde usted puede ver por diferentes años lo que fue sucediendo y diferentes presos. Precisamente uno de estos que lleva 24 años preso era Ernesto Borges Pérez, a quien conozco personalmente porque lo pude visitar en la prisión, ya que su padre, Raúl Borges, me dio su lugar en una de las visitas en el año 2014 y lo pude conocer y pude hablar con él casi por una hora. Y pude también conocer a Miguel Díaz Bauza, que también lleva prácticamente 25 años y que la dictadura, tanto en el caso de Ernesto Borges como en el caso de Miguel Díaz Bauza, pues ha pretendido o pretende que personas tan valiosas como ellos se mueran en la prisión. Miguel Díaz Bauza, en este caso, que lo pude ver personalmente y de hecho tomé la única foto que existe, un selfie que me tomé con Miguel Díaz Bauza, que alguna gente me ha quitado, me ha recortado. Te ha quitado el derecho de autor. Sí, no solo me ha quitado el derecho de autor, sino que me ha recortado con el trabajo que pasé yo por pasar el Nokia N70 que me había regalado Iván Sánchez y que pude entrar y salir y tomar el único selfie. Lo cierto es que Miguel Díaz Bauza, recuerdo sus palabras como si fueran ahora mismo, me dijo: hijo, esta gente quiere que yo me le muera aquí adentro, pero te aseguro algo, yo voy a ver la caída de la dictadura, yo no me les voy a morir. Me llamó la atención la determinación de este hombre de que no se les va a morir y estoy seguro que Miguel Díaz Bauza no se va a morir y que los va a ver caer a ellos. Pero en efecto, hay muchos más presos y existe una preocupación por estos días precisamente, yo estoy seguro que ustedes lo van a tocar también, porque además Cuba no es el único país comunista que tiene presos políticos, ustedes lo han dicho, aunque tenemos posiblemente récord, ustedes saben que hay otras dictaduras de izquierda en el continente, como en este caso Nicaragua. Ajá. Y vamos a tocar más adelante ese tema. Exacto, lo vamos a tocar. Adelante. Pero digo que lo vamos a tocar porque no quiero anticiparme lo que ustedes tengan que decir, pero lo que sí tengo que decir es que en estos días en que se habla de
una probable amnistía de presos políticos. Ustedes saben que la dictadura cubana a lo largo de su historia ha explotado a los presos como si fueran fichas de cambio, y todo indica que nos encontramos ante uno de esos momentos donde ellos quieren sacarle el asca. Sí, es posible, es posible. Pero algunos familiares de los presos que de generaciones anteriores están preocupados, porque solo se está hablando de los presos del 11J. Exactamente, ahí ese es el punto, Pastor, y es que hay presos, o sea, a quienes podrían ellos utilizar como ficha de cambio. O sea, la dictadura podría utilizar en su beneficio solamente los presos a los presos del 11 de julio. Y no solo los presos del 11 de julio, porque supuestamente tenemos presos por el 11 de julio, personas que ya anteriormente han estado presos, como fue en el caso de los 75, la llamada Primavera Negra, que es el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Exacto. Y o sea, figuras tan importantes como Félix Navarro y José Daniel Ferrer entrarían en esa posible amnistía. Pudieran entrar en esa posible amnistía de la que habla Mario. Ahora, lo que sí habría que ver si ellos van a ceder, porque en el caso, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, ese es el punto, sabemos que nunca ha cedido, él nunca ha estado de acuerdo con pactar absolutamente nada con el régimen y mucho menos con irse de Cuba. Ya lo vimos precisamente cuando liberaron a los presos de la Primavera Negra de Cuba. Él fue uno de los pocos que quedaron en Cuba, dijo que no se iba, y siempre ha sido su discurso y él ha sido muy leal a su discurso, o sea, él no se va de Cuba. En el caso de Félix Navarro creo que es más o menos parecido. No sabría decirte, ¿no? Porque bueno, al final tienen su derecho también a decidir lo que ellos entiendan. Hay que resaltar que en el caso de Félix Navarro está presa también su hija Sailí Navarro, exacto. Que cuando la prisión de Félix en el año 2003, Sailí salía con su mamá apoyando a su mamá para las prisiones de su padre Félix Navarro, pero esta vez está la mamá de Sailí, que es la esposa de Félix Navarro, sola. Por cierto, todos los domingos la arrestan cuando va a salir a misa. Exacto, este domingo, por ejemplo, la arrestaron. Es increíble cómo esta mujer tan digna pues es asediada. Exactamente. Y en este caso, Sailí, su hijita, que estuvo en el 2003 para apoyarla, ahora también está presa. Por eso es importante, mi gente, disculpa que sea reiterativo con esto, es importante que apoyemos a los familiares de los presos políticos, que no los abandonemos y que entendamos el sacrificio tan grande que los que entienden y sienten la causa de la libertad de Cuba y están en Cuba, están haciendo. Es importante que no los dejemos solos, porque vean ese caso, el caso de la esposa y madre o sea, la esposa de Félix Navarro y madre de Sailí Navarro, es bien difícil. Si en Cuba a día de hoy es bien difícil para cualquier persona poder coexistir en la sociedad y poder encontrar alimentos y poder encontrar, o sea, suplir todas las necesidades que uno tiene, imagínense para una persona que tiene a su hija y a su esposo, su única familia, ambos están en las cárceles. Debe ser bien, pero bien difícil. Me resulta interesante que ustedes hayan mencionado el caso de José Daniel Ferrer y el caso de Félix Navarro, porque creo que ellos se merecen que los destaquemos precisamente por haber sido parte de las dos condenas, o sea, del 2003 y ahora. No, si sacas la cuenta, por ejemplo, de la vida de José Daniel Ferrer, creo que ha estado más tiempo en la cárcel que en libertad. Pero ustedes trajeron sus nombres a colación a raíz de la posible amnistía que se habla, ¿no? Y lo interesante es que ya tanto José Daniel Ferrer como Félix Navarro vivieron esta misma historia. Exacto. Cuando la prisión del 2003, en este caso en el 2010, que fue cuando se dio la amnistía después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, tanto José Daniel Ferrer como Félix Navarro rechazaron la oferta de salir de la prisión para exiliarse. Yo estoy convencido que si lo hicieron en el 2010, ahora también lo van a hacer. O sea que si es por irse a otro país, José Daniel Ferrer cumple lo que ha dicho, que es que se muere en la prisión. No, y es un hombre a todas. Yo siempre lo he dicho, José Daniel Ferrer es un hombre a todas. Es un hombre de principio que dice y cumple al igual que Félix Navarro. Sí, es que lo han probado con creces. El valor, la valentía tan grande que hay que tener para estar en esos casos. Los pantalones de Maceo. Y no sucumbir ante la presión, ante las torturas, ante toda la presión que se tiene al ser un preso político, sobre todo de la magnitud de Ferrer. Sí. No, y al hablar de ellos dos, pues pienso en otras muchas personas que, por cierto, tienen toda esa tanta dignidad también como ellos, aunque no hayan estado presos. No. En el 2003. Ajá. Hay una cosa también, que no es solamente esos presos que llevan ya presos años, como el que tú mencionabas,
o presos que tienen cárceles ya reiteradas, ¿no? Como el caso de José Daniel y de Félix Navarro. Hay otros presos más recientes, pero anteriores al 11 de julio, y estoy pensando ahora mismo en Luis Robles. Este joven que a mí por lo menos me cautiva el corazón. Yo vi un video en las redes donde él habla y da un concepto de libertad con una sencillez, pero con una profundidad tremenda. La manera tan noble en la que este joven le habla a los jóvenes cubanos y le expresa la necesidad que hay de ya terminar con esa dictadura y comenzar a vivir en libertad. Realmente mi aprecio grandísimo para Luis Robles y también para su familia, porque la madre de Luis Robles está sufriendo mucho y también su hermano. Y no podemos dejar de mencionar también al gato de Cuba. Cierto. También, ¿verdad? Este joven también, porque todos son jóvenes, es increíble. Sí. Este joven también que desde su casa le cantaba las 40 a Díaz-Canel y decía las verdades como tenía que decirlas, y también lleva ya mucho tiempo preso. Por cierto que hay presos en este momento en huelga de hambre. Es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel Otero Alcántara, Luis Manuel Alcántara, que no solo está en huelga de hambre, sino se está exigiendo fe de vida. Exacto. De él, porque a día de hoy exactamente no se tiene constancia de que esté vivo o muerto. Sí, y yo pensaba cuando hablábamos de José Daniel Ferrero, Félix Navarro, en Loreto. Loreto es hermano del expreso político Antúnez, que estoy seguro que nos está viendo, el guajiro, amigo nuestro. Expreso político. Expreso político. Y menciona a Loreto porque Loreto ha enviado un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Nosotros que estamos en Washington, D.C., pues tenemos que recoger esa propuesta de Loreto. Y es que Cuba, o sea, el Estado totalitario que impera en Cuba, no debe ser quitado de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Es muy importante que esto, cualquiera de nosotros puede decirlo, y yo de hecho lo digo, que Cuba no debe ser quitada de esa lista porque son terroristas, pero cuando lo dice un preso desde las mazmorras de Cuba, creo que hay que prestarle mucha atención. Mucha atención, exactamente. Y por cierto, al hablar de Loreto, quiero mencionar que hay matrimonios también que están presos a raíz del 11J. Es el caso, por ejemplo, de Hani Milo, de San Antonio de los Baños. Ella está presa y el esposo está preso en otra prisión. Tiene ella una niña pequeña. Terrible. Que su mamá está cuidando. Y en el caso de Loreto, el hermano de Antúnez, pues también su esposa Donaida se encuentra prisionera. Y al pensar en ellos, pienso también en grupos religiosos que están representados entre los presos en Cuba. Porque Loreto y Donaida son líderes de los Yorubas Libres de Cuba, una comunidad religiosa que, por cierto, no tiene legalidad porque no les han permitido asentarse. Y pienso que hay presos claves, como les decía, que están allí como para amedrentar o intentar amedrentar a los grupos de fe que ellos representan. Porque si Loreto y Donaida representan a los Yorubas Libres, Ángel Mesa es un laico católico prominente, representa a los católicos cubanos. Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, del oriente de Cuba, representa a los evangélicos. Por cierto, Mario, ahora que hablas de Lorenzo Rosales, es muy importante también tocar el tema de las torturas a los presos políticos. Y sabemos que el régimen, en primer lugar, no reconoce que hay presos políticos. Ellos siempre van a decir que son presos comunes y siempre van a inventar causas, ¿verdad?, para poder encauzarlos, valga la redundancia. Y por supuesto, los presos políticos pues no existen para el régimen. Ellos nunca los van a reconocer. Pero lo que sí es cierto es que un preso político dentro de una cárcel cubana es algo terrible. O sea, los riesgos que corre de peligro incluso para su vida son tremendos. Y tú más adelante pudieras hablarnos acerca del caso del pastor Lorenzo Rosales. Pero yo, antes de que tú hables de este caso, quisiera hablar del caso de Cicia Abascal. Cicia Abascal, que la conocemos, es una jovencita de 26 años, la dama de blanco más joven, que también tiene ya toda una trayectoria a pesar de sus 26 años. Su madre, Ania Zamora, me contaba hace unos días que Cicia Abascal está pasando frío en la prisión. Y esto para mí es un modo de tortura. Por supuesto. Por supuesto, en la prisión no le dan ni la cobija suficiente para que Cici se acueste a dormir y se tape, se cubra bien, ni tampoco le dan buenos abrigos. Su madre ha intentado introducir payamas y también abrigos y demás, y no la dejan entrar estas cosas para que Cici pueda abrigarse por las noches. Para mí esto es un modo lamentable de tortura para Cicia Abascal. Sí. Y si seguimos hablando de métodos de tortura,
Por favor, podemos, por ejemplo, escuchar el testimonio de este pastor Lorenzo Rosales. Sí, pero antes de hablar de Lorenzo Rosales Fajardo, que realmente fue torturado, como muchos otros han sido torturados, me ha recordado algo muy importante cuando hablas de que sí está pasando frío. Y es que recuerdo que el año pasado, el año 2022, por estas fechas, un pastor amigo, Jordani Díaz Arteaga, en la noche del 1 de febrero, pues hicieron en su casa la policía hizo una requisia total y Jordani Díaz Arteaga fue detenido. ¿Saben por qué? Porque estaban buscando pullovers. Pullovers, y ustedes dirán, pero ¿cómo pullovers? En Cuba puede ser delito. Bueno, aquí mejor di camiseta, porque algunos se entienden que son pullovers. Y es que varios pullovers habían pasado a la cárcel y ellos estaban tras la pista de dónde estaban saliendo los pullovers. Bueno, en conclusión, honor a quien honor merece, al pastor Jordani Díaz Arteaga, que ya está en el exilio, ¿verdad? Dios te bendiga, Jordani, si nos estás viendo, a ti, a tu familia, sé que pasaron por cosas muy duras, y todo por intentar que los presos políticos cubanos estuvieran más abrigados, porque estaban pasando frío, pero sé de buena tinta, y ya lo podemos decir porque estás del lado acá, Jordani, que tú ayudaste pasando los pullovers a la prisión. Ese es un modo de tortura, por supuesto. Sí, y pues bueno, el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que está preso, en efecto, ha sido golpeado muchas veces. Para ir al origen de la historia, él fue apresado el 11 de julio del 2021 en Palma Soriano. Recordemos que Palma Soriano fue el segundo lugar de Cuba de las casi 50 ciudades donde la gente salió espontáneamente. La primera fue San Antonio de los Baños, pero el segundo picón, como por así decirlo, fue en el oriente, en Palma Soriano, y allí entre la gente de Palma Soriano estaba el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y su hijo David, que salió también con él, y Lorenzo fue apresado y fue acusado de ser uno de los líderes de la manifestación en Palma Soriano. Para no alargarles mucho la historia, fueron llevados Lorenzo y su hijo David y varios otros presos de allí de Palma Soriano a una de estas escuelas conocidas como las escuelas en el campo, ¿se acuerdan? Que muchas de ellas hoy son prisiones. Hay que decir que la Revolución Cubana se mofaba de decir que había transformado los cuarteles en escuelas. Bueno, pues ahora las escuelas que la Revolución Cubana había transformado de los cuarteles, ahora las ha transformado en prisiones. Muchos de esos escuelas antiguos en el campo, hoy por hoy son centros de reclusión, y precisamente el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y su hijo David fueron llevados a uno de estos centros, y 2 o 3 noches después, en la madrugada, Lorenzo fue sacado de ahí de donde estaba con los demás presos. Ni su hijo David se enteró cuando se lo llevaron. Lo sacaron esposado y lo montaron en este caso en un carro, escoltado por 4 agentes de la seguridad del Estado, 2 delante y 2 detrás, y Lorenzo fue llevado con ellos. Él no sabía para dónde lo llevaba. El auto se detuvo en una zona aislada totalmente de la madrugada y sacaron a Lorenzo afuera y comenzaron los 4 guardias a golpearlo, a ver cuál de ellos lo golpeaba más fuerte. Lorenzo cayó inconsciente al suelo, y cuando se despertó pensando que le estaban echando agua, pues resulta que lo que estaba sucediendo era que los guardias estaban orinando sobre él. ¡Qué horror! Terrible. Esta no fue la única golpiza que cobardía, qué desfachatez. Esto incluso trascendió porque al parecer uno de los 4 guardias parece que su conciencia no aguantó, y es que a veces queda algo de conciencia en esa gente, y tuvo que filtrarlo porque parece que no podía ni dormir. Pero esto luego se confirmó, no solamente por el guardia que lo filtró, que posiblemente esté preso, déjenme decirle, hay que averiguar, pero luego se corroboró porque el propio Lorenzo pues lo contó cuando pudo ver a su esposa Maridilegnis. Y para donde lo llevaban, en definitiva, era para la prisión de Boniato, una prisión de máxima seguridad, donde lo tuvieron hasta hace muy poco tiempo. Terrible. Realmente son historias terribles que el mundo tiene que conocer. Es imposible que nos callemos. Y una vez más hacemos el llamado a los familiares de los presos políticos. No deje que su preso quede en el vacío, quede en la total impunidad, quede sencillamente silenciado. Sea usted, en primer lugar, la voz del preso político, de su ser querido que está allí en las prisiones. Al menos por dignidad, haga usted eso por su preso político. Hay tantos nombres, ¿verdad?, que no se mencionan. Pero no se mencionan, yo pienso, en primer lugar, porque los mismos familiares
no los mencionan. No dejemos a ninguno de esos presos políticos en el olvido. Hay un caso de uno de los presos políticos del 11J, que es el caso de Luis Frometa Conte, que es un ciudadano, o sea, es cubano y con ciudadanía alemana, que estaba de visita en Cuba. Sucedió esto del 11 de julio y simplemente por estar grabando, ¿no? Algo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, cualquiera que estuviera de visita en Cuba a ver un fenómeno así, pues lo mínimo que hubiese hecho es haber grabado, ¿no? Haber sido partícipe ahí, grabar, y simplemente por el hecho de estar grabando, pues a día de hoy está preso. Es increíble que en un país, en el mundo de hoy que vivimos hoy, sea ilegal que usted grabe algo como esto, que usted grabe una manifestación. Aquí en los Estados Unidos, usted ve una manifestación ahí frente a la Casa Blanca y usted puede tirar fotos, usted puede grabar. Usted ve a un policía deteniendo a alguien, usted le puede tirar fotos a ese policía. No hay ningún tipo de problema con eso. Es increíble, y eso es lo que más demuestra que Cuba es una tiranía, que es una dictadura que le quita al pueblo los derechos, no solamente de expresarse, sino incluso los derechos de poder hacer visible cuando el poder está ejerciéndose de manera indebida. Y tomando el ejemplo que usted acaba de poner de acá en los Estados Unidos, cuando hay una manifestación, algo que uno puede hacer o deshacer, de acuerdo a su criterio, siempre y cuando respete el orden. Por supuesto. Y lo que esté establecido, ¿no? Con respecto a la seguridad. Para esas leyes que... Pero es bueno resaltar, ¿no? Que acá en Estados Unidos y en otros países del mundo, ¿no? Donde existen comunidades que han sido flageladas por torturas o por abusos de poder, no se les puede luego como poner, ¿no? O llevar personas que han sido simpatizantes o gente que ha ayudado, ¿no? A estos que en su momento han apoyado a quienes han flagelado su comunidad, pues existe total repudio y por supuesto no hay ningún tipo de complacencia con esta gente. Y saco esto a tono porque hace poco se dio en todas las redes sociales, ha sido tema de conversación, lo sucedido con nuestro famoso youtuber Alexander Otaola, que estando él, o sea, yendo él a una fiesta, pues simplemente se retiró por existir la presencia de Pedro Calvo, un reconocido cantante cubano, pero además simpatizante y, por supuesto, defensor del comunismo, que en su momento, en sus años de juventud, no solo fue simpatizante y defensor del comunismo, sino que participó en Playa Girón y en lo que se conoce como la limpia del Escambray. Y muchas personas han tomado redes sociales como que no, porque Otaola se molestó con los demás, porque habría que habría que hacer lo que Otaola decía, y no es una cuestión de que había que decir, o sea, que había que hacer lo que Otaola decía, es una cuestión de ser real, es una cuestión de ser consecuentes con los presos políticos y con la situación de Cuba de hoy. Y creo que Otaola lo dijo muy bien, él no quería que nadie hiciera lo que él hizo, ¿no? Él no le interesaba que las personas asumieron su actitud, pero hay que ser consecuente con la realidad de los cubanos. Hay que ser consecuente aunque tenemos más de 1.200 presos políticos, ¿entiendes? Hay que ser consecuente con que hay muchísimos jóvenes, niñas, niños que no llegan ni siquiera a 20 años de edad, ni a 21 años de edad, que es la mayoría de edad, la verdadera mayoría de edad, y están presos simplemente por salir y expresar lo que todo el mundo en Cuba piensa, o lo que el 99% de la gente, incluso que tengan puesto el uniforme, piensan. ¿Entiendes? Porque la realidad es insoportable, porque la situación es insostenible. Y hay que ser consecuente con esto. Son tiempos de demostrar la desaprobación que tenemos todos los cubanos con este régimen. Por cierto, que en estos días que pasaron desde nuestro último podcast, algunas de las cosas que pasaron tienen que ver con muchachos muy jóvenes. Sí. Y que aunque no son presos políticos ni nada, pero creo que son cubanos igual. No son presos políticos, pero uno de ellos fue manifestante del 11 de julio. Yo tengo el nombre aquí, se llama Aisel Roque, o se llamaba Aisel Roque Rivero, un niño de apenas 18 años de edad que se suicidó en una estación de policía. Por cierto, de Placetas, precisamente donde son Loreto y Donaida y las Jimaguas que están presas. Algo terrible porque también por esos días una niña de 17 años
que fue a buscar amparo en una estación de policía porque su expareja la estaba persiguiendo para matarla. Y esto fue en Camagüey. Eso fue en Camagüey y precisamente la expareja entró y a machetazos la mató. O sea, 2 niños, 2 adolescentes que murieron uno detrás del otro en estaciones de policía. Y eso es lo que conocemos. Ahora, muchas veces se dan casos similares o peores que no siquiera llegan a la red. Pero ahora tú pregúntate, en el caso de este jovencito que fue manifestante del 11 de julio y que además lo han hecho un cuadro de él como si fuera todo un delincuente que entró a casa de la ex novia a agredirla, todas esas cosas. Habría que ver porque la dictadura casi siempre, como decíamos ahorita, niega que tiene presos políticos o que tiene opositores, ¿verdad? Políticos, y entonces crea todo un cuadro para denigrar a la persona. Habría que ver si es cierto que este joven hizo esto o que era lo que ellos dicen. Lo cierto es que se suicidó o lo suicidaron, ¿no? Okay. Pero imagínense que se haya suicidado, de cualquier modo lo suicidaron, porque se supone que si tú entras a una estación de policía y estás detenido, a ti hay que quitarte de al lado todo lo que sea, todo objeto que haga que tu vida corra peligro. Todo objeto contundente, incluso los cordones de tus zapatos, una sábana, cualquier cosa que haga que tú puedas atentar contra tu vida. Entonces, si no lo suicidaron porque lo mataron, de todos modos lo suicidaron porque de alguna manera dejaron... Era responsabilidad de él. Exacto. Dejaron allí objetos que el muchacho pudo utilizar. La muerte de él es culpable de ello. Por supuesto. Porque o lo mataron o facilitaron para que se matara. Exactamente, lo mataron o lo mataron. Como es en el caso de esta muchacha que intentando salvar su vida, se fue a refugiarse dentro de una estación de policía y de igual manera fue asesinada. Las cosas que pasan en Cuba, que están pasando son... Yo creo que lo cierto con todo esto es que al final del día todo esto es consecuencia de la ineficiencia del castrismo y de las consecuencias del comunismo en nuestro país. Y es producto de eso, ¿no? Es producto de eso que no podemos ser condescendientes con personas que apoyen o defiendan de una manera u otra el régimen. Tenemos que tener una actitud concreta, una postura concreta, porque ninguna comunidad flagelada del mundo acepta eso. ¿Entiendes? A los judíos no se les puede traer ni se les puede presentar ninguna persona que haya hablado a favor del régimen nazi o de Hitler, como tampoco se le puede traer a la comunidad afroamericana. Aquí en los Estados Unidos ningún artista, ningún político o ninguna persona de ninguna índole que pueda, que haya favorecido o haya defendido al Ku Klux Klan o a ninguna otra organización racista. Entonces, los cubanos tenemos que entender eso. Tenemos que tener una posición firme porque son momentos difíciles, son momentos en los cuales tenemos que tener una postura con respecto a la situación que se está viviendo en nuestro país. Basta ya de indolencia, basta ya de doble moral, basta ya de descaro. Asumamos y entendamos la realidad que están viviendo los cubanos y aboguemos por una Cuba libre, no solo poniendo un post en nuestras redes sociales, es teniendo una actitud coherente día a día. Lo cierto es, Reinier, que ni aún los más acólitos y cercanos a la dictadura se pueden creer que están a salvo. Este tipo de sistema dictatorial comunista se ha caracterizado a lo largo de la historia, desde el primer experimento de Rusia en 1917, que aún sus acólitos y personas que participan dentro de ellos mismos terminan en desgracia. Pienso, por ejemplo, ya que te mencioné a Rusia, el caso de León Trotsky, que fue uno de los revolucionarios con Lenin, pero que comenzó a tener diferencias con él y tuvo que exiliarse finalmente. Y allá en México lo fue a perseguir la KGB, que en la persona de un español al servicio de la KGB, de Ramón Mercader, lo asesinaron. Y por cierto, el español terminó refugiado y escondido en La Habana. Así que la cueva donde van a parar los asesinos, ¿no? Es que por años, por décadas, ha sido el refugio de muchísimos terroristas y asesinos del mundo entero. Y entonces, cuando tú hacías este llamado, ¿verdad?, de que no podemos pasarle por alto a nadie, pues por cierto, a veces es la misma dictadura, la primera en tomar de cuenta, ¿no? Y esto lo vemos pues en personas que participaron con la dictadura en Cuba. Bueno, es que ¿qué podemos pensar si el propio Che Guevara, una maquinaria de matar y que responsable de la muerte de miles de presos políticos cubanos, terminó al final abandonado por Fidel Castro en las selpas de Bolivia? Es más, el autor intelectual de la muerte de Che Guevara fue Fidel Castro. Así que
los guevaristas que nos puedan estar viendo, pues si se defiende mucho a Che Guevara, pues también Exactamente. la revolución cubana. Fidel Castro y los altos mandos de la antigua Unión Soviética, porque también el Che estaba hablando un poco de lo que no le tocaba decir y no le gustó a alguien de peso, y también como que se dio la orden, ¿no? Ya está hablando de más. Sí, porque el Che Guevara en aquel momento, él participó en una de las conferencias de los países no alineados, donde dio el discurso, y le tiró a la Unión Soviética. Diciendo que eran imperialistas. Exacto. Y demás, y esto no fue bien recibido. En aquel momento el Che pues defendía un poco mejor la posición china. Y entonces los rusos le dijeron a Fidel Castro, oye, saca este del juego. El Che hubiera estado muy bien hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues, Porque bueno, defendía la Che, posición china. Exacto. Pero lo cierto es que miren cómo la revolución pues mata hasta a sus propios hijos, ¿no? Exactamente. Es como Saturno que devora a sus hijos. Podemos ver purgas de este tipo a lo largo de toda la historia de la revolución. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita la microfracción. Exactamente. Y posteriormente, en el año 89, la causa número 1 del 89 con Ochoa y Abrantes y todo esto, pues fue una historia súper conocida. Exacto. Y bueno, se hablarían los nombres de las propias gente de ellos que clasificarían también como presos políticos. O sea que la historia de la prisión política cubana incluye gente lo mismo de izquierda que de derecha, de todas las tendencias políticas e incluso de gente que trabajó para la dictadura. Bueno, Mario, y tú hace un ratico hablabas acerca de la amnistía de los presos políticos nicaragüenses. Sí, porque estamos en Washington, D.C. Ajá. y precisamente Daniel Ortega los montó en un avión a los 122 Exacto. y los envió. Bueno, son 222 presos nicaragüenses que llegaron precisamente hoy, como dices tú, a Washington, D.C. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que aunque ellos pidieron en reiteradas ocasiones la libertad de estos presos, salió como una especie de iniciativa, ¿no? Del gobierno, no, perdón, de la tiranía de Ortega, la iniciativa de liberarlos y de enviarlos a los Estados Unidos. Por supuesto, es todo un conversatorio entre Estados Unidos y la tiranía de Ortega para la liberación de estos presos. Y según también el comunicado que dio el gobierno de los Estados Unidos, pues estos presos tendrán todo el apoyo del gobierno norteamericano, toda la ayuda. Tienen ya porque están tienen toda la ayuda del gobierno norteamericano en todo sentido, incluso en el sentido psicológico también, ¿no? O sea, se les va a dar atención psicológica que creo que la necesitarían, ¿no? Después de salir de... Claro, aquí yo creo que hay que ver algunos detalles. Por ejemplo, pensar que decir que no queda ningún preso político en Nicaragua es un error. No, por supuesto. Porque presos reconocidos, sin hablar de los no reconocidos, quedan al menos 32 presos, cuyos nombres son nombres, vuelvo a repetir, súper conocidos. Pero lo que me pregunto también, y bueno, le damos la bienvenida a nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad?, que han llegado aquí, y los vamos a conocer porque vamos a participar con ellos en protestas. Daniel Ortega pues, nos ha enviado al final refuerzos para las manifestaciones que tenemos acá los luchadores por los derechos humanos. Así que son 222 luchadores nicaragüenses que nos vamos a conocer, les vamos a dar la bienvenida aquí en Washington, D.C. Pero también yo me pregunto, ¿no? Y qué bueno que los Estados Unidos es solidario y recibe, ¿verdad?, a las personas que somos unos apestados en nuestras naciones. Pero yo me pregunto, ¿por qué lamentablemente sobramos en nuestros países y por qué Estados Unidos tiene que hacerse cargo de nosotros? A la vez que me contradigo yo mismo, ¿no? Porque entiendo que, vuelvo y repito, le doy la bienvenida a nuestros hermanos, pero me pregunto, ¿por qué sobramos en nuestros países y por qué Estados Unidos tiene que recogernos? Y hay una cosa que también tenemos que preguntarnos y es si realmente, porque obviamente un acto generoso de parte de Ortega, imposible. Sabemos que mucho menos con presos políticos. Estas tiranías no juegan a la bondad, ellos no son bondadosos. Entonces habría que ver realmente qué hay detrás de este otorgamiento de libertad a los presos políticos, en el que por supuesto es claro que hubo una conversación, una mediación de los Estados Unidos con el régimen de Ortega. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Además, por supuesto, de salir ya de los presos políticos, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay detrás? Ya lo veremos, supuestamente. Por supuesto, ¿qué van a recibir a cambio? Exacto, ¿Qué van a recibir a cambio Ortega y su dictadura? Exactamente. A favor de que hayan tenido este acto de liberar a estos 200. Porque generosidad no es, por supuesto que no. A ver, hay algo claro acá. Igual presión se quitan de encima.
Sí, no, se quitan presión y además se quitan a 222 presos políticos a los que hay que alimentar y demás. Yo me alegro muchísimo y repito, le doy la bienvenida. Estoy seguro que ustedes también, a nuestros hermanos nicaragüenses. Pero lo cierto es que cómo se juega con la vida y con la libertad de seres humanos. Se utilizan como fichas de cambio, ¿no? Como cartas de... Porque lo que ustedes están diciendo, pues también tienen razón en eso. Daniel Ortega, pues, está feliz y contento porque tiene ahora 222 personas menos que le hacían a él, ¿verdad?, la resistencia, pero además son ahora 222 personas menos que alimentar en las cárceles y por lo tanto la olla de presión de Daniel Ortega, pues ahora en este momento pues está más aliviada y posiblemente, a no ser que ocurra algo que esperamos que ocurra, porque las cosas no siempre le van a salir bien a los tiranos, pero humanamente hablando Daniel Ortega se siente cómodo y piensa que va a tirar 60 años por delante. Sí, es que ellos nunca dan nada así porque sí. Siempre todo está bien pensado y como bien tú decías, esos presos políticos siempre son utilizados como fichas de cambio, casi siempre. O sea, son rehenes realmente de esta dictadura. Vamos a ver qué va a pasar con el caso de Cuba y los 1000 y tantos presos políticos que hay. Sí. Yo me imagino que no los liberen a todos, unos, si es que los van a liberar, ¿no? Me imagino que no los liberen a todos porque uno, en primer lugar, no todos van a aceptar posiblemente esta liberación y dos, son demasiados. Lo cierto es que sí se augura que haya una amnistía, aunque sea de una fracción de los presos del 11J, porque en primer lugar la dictadura tiene llenos los arsenales y se siente cómoda para negociar y utilizar fichas de cambio, pero también ha sido llamativo que en estos días cuando Daniel Ortega montó en este avión a los 222 presos políticos, pues viajó también a La Habana un cardenal, representante del cardenal Beniano Estela, para recordar el 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Cuba, que por cierto, cuando Juan Pablo II fue a Cuba, hubo una amnistía de presos. También. Tengo un tío que vive acá en Florida, que para mí es un héroe, que fue uno de los amnistiados en ese momento, a mi tío Irelio Barroso Medina, que gracias al Papa Juan Pablo II está vivo, porque además estaba en huelga de hambre el día que lo sacaron. Y salió casi muriéndose. Salió casi muriéndose. Si no sale en esa amnistía, se hubiera muerto, porque se plantó para morirse, como todo indica que está plantado ahora Luis Manuel Otero Alcántara. Lo cierto es que se habla de que probablemente, pues, como mismo ocurrió con el caso de los 222 presos políticos de Nicaragua, pues puede estar al ocurrir algo, si no similar, parecido, con alguna fracción de los presos políticos cubanos. Bueno, porque precisamente el cardenal fue a La Habana y hizo esta petición de parte del Papa. Dijo que el Papa decía que le gustaría que el régimen cubano, claro, el Papa no dijo régimen cubano, ¿no? Sí, no, pero eso lo digo yo, que el régimen cubano diera la libertad de los presos del 11 de julio. Sí. Y bueno, esto se hizo en el aula magna de la Universidad de La Habana, con la presencia de Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Así que no tiene mucha razón el análisis de Mario, posiblemente sea esto lo que va a suceder. No, posiblemente a esta hora que estamos nosotros haciendo el podcast, estén montándolos en un avión a los que acepten. A los que acepten, por supuesto. Y bueno, yo por lo menos, es mi opinión, no tengo nada en contra de los que acepten esta libertad, porque realmente es algo, ni creo incluso que va en contra para nada de los principios de nadie, porque realmente es algo terrible estar en una prisión siendo un preso político. Criticamos a la dictadura, lo mismo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua como la dictadura de Miguel Díaz. Por supuesto. Nada que reprochar a un preso político que decida acogerse una amnistía, sería bien como mismo hipócrita, ¿no? Es que ellos no están... poder decirle a alguien que está jugándose su vida, poder... como mismo, que no valora la posibilidad de seguir viviendo. Como mismo decimos que admiramos la actitud de presos como José Daniel Ferrer o Félix Navarro, que ya en el 2003 vivieron esta historia, o sea, en el 2010 cuando lo fueron a liberar de su causa, del 2003, pues independientemente de eso, pues podemos decir que no juzgamos para nada a ningún preso que en su legítimo derecho prefiera el exilio que nosotros estamos sufriendo a la prisión. Yo lo voy a hacer sincero. Que no es un exilio, es un destierro en este caso. Y es algo a que, por supuesto, es a título personal. Yo, a pesar de que admiro muchísimo la valentía y el coraje de José Daniel Ferrer y en su postura, ¿no?, de no transar bajo ningún tipo de chantaje de la dictadura para con su libertad o sea, este mismo proceso de amnistía, si te acoges a esto, pues
te montamos un avión, te vas y bye, no regresas más. Que ya lo han hecho, déjeme decir. Exactamente. Pero José Díaz Silva, mi amigo personal, se lo hicieron prácticamente. Lo llevaron al aeropuerto y al punto que yo me remito es que yo considero que José Daniel Ferrer sería muchísimo más valioso desde aquí que estando vivo, exactamente, en condiciones de salud. Es mucho más valioso José Daniel Ferrer vivo y por supuesto en libertad, ya sea en Cuba o aquí en Estados Unidos, que dejándose morir. De todas formas, y conozco personalmente a José Daniel Ferrer, sí, yo lo dudo. te puedo asegurar que es un hombre que ha decidido o morirse o ser libre dentro de Cuba. Y ahora, pudiera pasar también eso que tú estás diciendo, o sea, sencillamente obligado, montarlo en un avión y sacarlo de Cuba. Eso también pudiera pasar. Bueno, podría pasar teniendo en cuenta de que dentro de la prisión, como hemos hablado, te torturan y son capaces hasta de inyectarte cualquier cosa. Y ellos son capaces de cualquier cosa porque se saben impunes. Una razón más para que estemos muy atentos a hermanos nuestros como José Daniel Ferrer o como Félix Navarro. Lo cierto es que se habla de una probable amnistía por todas estas señales. Por un lado, lo que ha hecho Daniel Ortega, por otro lado, la visita de Monseñor Estela a La Habana. Y es muy triste porque ahorita hablábamos de las generaciones de presos. En este caso, el Papa Francisco pues le ha enviado el mensaje a Díaz-Canel de los presos del 11J. Pero nos preguntamos aquí, ¿qué va a pasar entonces? Un preso como Ernesto Borges Pérez, que es además un católico practicante y que ha vivido ya historias muy parecidas en el pasado. Por ejemplo, él pensó cuando el Papa Benedicto XVI en el año 2012 fue a Cuba que él iba a ser liberado, porque precisamente Ernesto Borges Pérez estaba plantado en una huelga de hambre y había hecho el cálculo. Él dijo, si ellos no me liberan, pues yo voy a estar muerto cuando el Papa Benedicto visite Cuba. Sin embargo, mandaron al cardenal Jaime Ortega y Alamino a la prisión a ver a Ernesto Borges Pérez para convencerlo que dejara la huelga de hambre, prometiéndole de que iba a ser liberado. Sin embargo, el Papa Benedicto fue a Cuba, Ernesto Borges Pérez abandonó la huelga de hambre por creer en las promesas del cardenal. Y todo fue mentira. Todo fue mentira, lamentablemente, con el perdón de nuestros amigos católicos que nos estén viendo. Pero es así. Pero conozco a muchos católicos mismos que son críticos respecto a esto. Lo cierto es que el propio cardenal Jaime Ortega, unos meses después, vino acá a los Estados Unidos y en una conferencia en las universidades, cuando se le preguntó, dijo que en Cuba no había presos políticos. Terrible. Yo publiqué en aquel momento un artículo que lo pueden buscar en Google y está en el periódico 14 y medio, que yo titulé La mala memoria del cardenal. Porque yo decía, en caso de que el cardenal hubiese estado tan mal informado que no conociese el nombre de ningún otro preso, ¿acaso se le olvidó el nombre de Ernesto Borges, a quien él mismo fue a visitar a la prisión? No, es que el cardenal Jaime Ortega, que Dios lo tenga donde lo tenga, tenía muy mala memoria. No, esa no fue la única vez. Y de hecho, el cardenal Jaime Ortega, todos sabemos, fue muy suavecito con el régimen, ¿verdad? Lo triste es que presos como Ernesto Borges Pérez, que por cierto, tú hacías un llamado ahorita, Renier, y es que adoptemos a los presos, ¿verdad? No descansemos en que si tiene familia o que si la familia no hace nada o hace algo, no importa. Ese preso está ahí por la libertad de Cuba. Y digo esto por el llamado que tú hacías a que apoyásemos a los presos y que los patrocinásemos. Yo debo decir aquí que la familia de Ernesto Borges Pérez, que ya mencioné, que incluso visité a Ernesto Borges en la prisión, porque su padre Raúl me cedió su espacio, pues me ha pedido o me ha nombrado, y no sé si lo cumplo a carta cabal, porque en realidad hay tanto que hacer que a veces pues me siento yo mismo frustrado, y más con estas cosas que veo. Pero Ernesto Borges Pérez es mi preso, y es muy triste que Ernesto Borges Pérez vuelva nuevamente a ver una oportunidad en la cual él pudiera ser liberado y que siga preso. Yo espero que esta vez Ernesto sí sea liberado. Muy triste sería, la verdad. Y bueno, en cuanto a eso que tú dices, usted no puede, por supuesto, con los 1000 y tantos presos políticos, pero si usted acoge a un preso, yo estoy segura de que va a poder ser eficiente y va a poder ayudar y va a poder, por supuesto, hacerle la vida un poco más fácil, no solamente al preso, sino también a la familia. Y cuando yo hablaba de que me sentía frustrado, fíjense, por representar a Ernesto Borges Pérez, porque uno siente tanta frustración al ver que pasan estas cosas, pues me siento frustrado en un podcast como este, donde uno habla de los presos políticos y que uno sabe de antemano que van a ser menos los que uno va a mencionar que los que uno deja de mencionar. Porque son tantos los presos. Y yo estoy seguro que en el chat mucha gente, porque conozco a la gente,
nos va a empezar a sacar, oye, no mencionaste a fulanito, no mencionaste a menganito. Porque lo mencionen ellos en el Por chat. favor, utilicen el chat para ustedes mismos participar, porque es imposible que estos tres seres Por humanos supuesto. que ustedes ven aquí, pues puedan recordar a tantos presos. Nosotros nos paramos frente a la embajada y tratamos de gritar con nuestras voces hasta que perdemos la voz y los nombres de los presos y llevar carteles, pero tenemos 2 manos y no nos alcanzan las manos y no nos alcanza la voz para hablar de tantos presos. Bueno, de hecho, en la exposición que mencionaste ahorita en el memorial de las víctimas del comunismo, en el museo, hicimos precisamente un performance así, donde mencionamos el listado enorme de presos políticos, los nombres de los presos políticos, y fue realmente agotador. Eran tantos que fue agotador. Por supuesto, nosotros llenos de honra y de honor de poderlo hacer, ¿no? Porque si fue agotador mencionar tantos nombres, es mucho más agotador estar en una cárcel en Cuba. Sí, es cierto lo que dices, porque todo el tiempo que la exposición estuvo siendo inaugurada en el Museo de Víctimas del Comunismo, nosotros estuvimos leyendo nombre por nombre, y se acabó la hora de la exposición y no habíamos terminado. Y estábamos sin voz. Exposición la cual hicieron ustedes dos, acompañados de Kaylee G. El performance, sí. El performance, sí. Exactamente. Qué bueno que mencionas a Kaylee G de la Mora, porque Kaylee G precisamente es una expresa política, víctima de torturas. Ahorita cuando hablamos de las torturas, por supuesto. Sí, víctima de torturas. Y para los que van a venir el día 23 para la protesta que vamos a hacer a las 3 de la tarde frente a la Casa Blanca, allí van a ver a Kaylee G, que va a estar entre nosotros. Víctima de tortura física y psicológica. Porque Sí. déjenme decirle que a Kaylee G incluso la llevaron al punto de ella intentar suicidarse en sus detenciones, y yo realmente me quedé impresionada de ver las marcas en el cuerpo de Kaylee G, Sí. las marcas de cuando ella intentó de suicidarse, las marcas de una pedrada que le dieron, que le tuvieron que suturar una herida de 7 puntos, y su agresor todavía anda libre por allá por Cuba. De hecho, cuando eso sucedió, se la llevaron presa a ella con su cara herida, y el agresor siguió libre, ¿no? Sigue libre tirando piedras. Y- El seguidor agrediendo. Exactamente, o sea, y ver además Todavía lo están buscando. las marcas de las uñas de la represora, que era la jefa de la prisión donde ella estuvo, que dice Kaylee G que le enterraba las uñas en los brazos. O sea, es un ejemplo viviente de la crueldad del sistema. Qué bueno que recordaste comunista. a Kaylee G, que estaba con nosotros ahí en el performance, en el museo, Exacto. con René, porque déjenme decirle, y a lo mejor alguien nos está viendo aquí, que pertenece a alguna organización que existe a nivel internacional para estudiar a las personas que son víctimas de tortura, porque Kaylee G fue víctima de un tipo de tortura específica que la dictadura en Cuba ha utilizado con mucha frecuencia, que es que lleva a los presos a centros psiquiátricos y les aplica drogas de psiquiatría. Yo conozco varios casos. Tengo un amigo que, por cierto, también está aquí en la comunidad de Washington, D.C., Raúl García Origa, que algún día lo podremos invitar lo mismo para que nos hable en un podcast sobre la internet, que él es especialista en eso. Por cierto, es tan especialista que por esa causa fue que fue preso en Cuba Sí. más de 3 años. Y él salió de la prisión adicto a drogas. Y hasta el día Al de hoy, medicamento que le daban. al medicamento que le daban. Recuerdo también el preso conocido como el preso Daniel Llorente, el preso de la el bandera. preso de la bandera, Porque que salió, corrió con la bandera americana en un desfile del 1 de mayo. lo llevaron a centros psiquiátricos donde sabe Dios que a Mazorra. Pienso, por ejemplo, en damas de blanco, sobre todo de Matanzas, que muchas veces que ellas son arrestadas, en vez de llevarlas a una estación policial, las han llevado a un centro psiquiátrico. Bueno, el propio Luis Manuel Otero También. Alcántara también sufrió Tiene toda la razón. de torturas. O sea que hay organizaciones que se dedican a estudiar los abusos de la psiquiatría, sobre Exacto. todo en manos de la dictadura, y esto viene del régimen de los fascistas, de los nazis. Exacto, y fíjate si son crueles. Es más o menos lo mismo, ¿no? Fíjate si son Fascismo. crueles, que además de Fascismo. eso te pueden crear una atmósfera extraña, ¿no? Porque recuerdo con el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que crearon como una especie de atmósfera que Sí. la gente dudaba, ¿no? Bueno, y será también No, es que, agente de la seguridad, pero mira qué raro está este muchacho. caballero, cuando sacan en O sea, el noticiero nacional de televisión a uno de nuestros presos, con un video que le han tomado, ya sea que lo es tengan en la prisión, como el que le tomaron a José Daniel Ferrer, o supuestamente José Daniel Ferrer, Ajá. o el que le tomaron a Otero Alcántara. Por favor, son nuestros hermanos que están presos. No, pero eso te da la idea de que cuán perfecta es esa maquinaria de destrozar personas. Son una maquinaria de destruir. Es como
moledora de carne, ¿no? Te meten ahí y te muelen. Y bueno, mencionábamos aquel día a raíz de la exposición y a raíz de que yo estaba diciendo que es frustrante, porque lo que siento, tengo que decírselo, señores, es frustración. De saber que estamos mencionando nombres y nombres y nombres, pero sé y tengo la certeza de que son más los que se nos quedan que los que hemos dicho. Por supuesto, está el caso de Cativo, por ejemplo, que tuvo el valor de pararse ahí. Michael Osorbo. Michael Osorbo. Tengo que mencionar a Javier Delgado Torna, que es un amigo mío personal, que junto con Carlos Michael Morales, que son del poblado de Caibarien, muy cercano a donde yo provengo, pues fueron presos del 11J. A Javier Delgado Torna le falta un brazo que perdió en una de las tantas prisiones políticas que ha tenido. Por cierto, Javier Delgado Torna está bajo licencia extrapenal en su casa, porque está muy enfermo del corazón. De hecho, el 11 de julio del 2021, cuando se lo llevaron casi a las 12 de la noche, que tocaron la puerta de su casa despertando a su hija y a su nietecita, Ángel, pues él no estaba de ser llevado a una prisión porque él tenía un balón de oxígeno al lado de la cama. Se lo llevaron sin balón de oxígeno. Pero lo que me preocupa de Javier Delgado Torna es que su licencia extrapenal es hasta el próximo mes de junio. Y le han advertido a Javier Delgado, o sea, es casi que una amenaza, que si está en Cuba, o sea, le están diciendo exíliate, vete al destierro, si está en Cuba en junio, va para la prisión otra vez. No, y yo estoy pensando también en el caso de una joven que se llama Lázara Carenia González, que también es una presa de 11J, está en su casa porque salió embarazada, pero cuando su bebé alcance el año, se la llevan, o sea, la separan de su bebé y ella va nuevamente a prisión. Y no sé si mencionaste el caso de Carlos Michael. Carlos Michael Morales de Caibarien, claro, sí. Está preso también, llevado de son muchísimos. Está el caso de Rolando Sardiña. Sí. Bien son los hermanos Perdomo. Los hermanos Perdomo. Y su mamá Martica, estoy muy en contacto Andy con ella. García. Sí, de San Jonathan Ferrad. Son muchos casos. En fin, son tantos. Una vez más los invitamos. Una vez más por los favor, invitamos. Escriba ahí el nombre del preso político que usted tenga en su mente y en su corazón. Si ustedes quieren nos atacan y nos pongan, se te olvidó fulano, pero pongan el nombre. Pongan el nombre y es la manera que ustedes pueden participar también. Es la manera en que vamos a recordarlos a todos o a casi todos, y es la manera en que vamos a honrarlos a casi todos o a todos. Sí, en definitiva, Reniel, no terminaríamos. No terminaríamos, perdón. Son muchísimos presos políticos para poder mencionarlos a todos en un solo podcast. Pero yo creo que sería bueno darnos a la tarea de tratar de ir mencionándolos. Exactamente, de hacerlos visibles. Hacerlos visibles y a todos los amigos que nos ven, pues ya saben, les hemos lanzado varias convocatorias. Una de ellas, por ejemplo, que adopten un preso. Otra convocatoria, escriban nombres de presos en el chat ahora. Todos los que se nos van quedando, escríbanlos ahí. Y bueno, otra convocatoria, vengan el 23. Acuérdense que a las 3 de la tarde vamos a estar ahí, frente a la Casa Blanca. Y que cada uno de estos tres que usted ve aquí tienen dos manos nada más. O sea que con esta mano puedo levantar una foto y con esta otra, pero no puedo más que dos. Hace falta mucho. Traigan sus fotos y traigan sus nombres. Y vamos a mencionar ese día, por supuesto, a Orlando Zapata Tamayo, que en honor a él es que vamos a hacer esta protesta. Y también de los cuatro hermanos de rescate. Pero aprovechemos la oportunidad para todos los que están presos en Cuba para levantar la voz por ellos. Exacto. Sí mismo. Lisandra Góngora es Lisandra Góngora también. Que no podíamos pasar, si no lo puedo dejar de mencionar. No, ya les digo, cuando terminemos el podcast, nos vamos a contar, no mencionar, es muy triste, es terrible. Pues yo creo que a manera de, o sea, creo que hemos concretado, sí, por lo menos hemos intentado hablar, aunque te digo que siento frustración. Así mismo, semana tras semana vamos a tratar de estar aquí exponiendo lo que está sucediendo con respecto a nuestros presos políticos, con respecto a la lucha por la libertad en Cuba y a todo lo que se refiere a ellos dentro y fuera de la isla. Creo, como usted decía, Pastor, va a ser muy difícil que podamos mencionar a todos. Se nos va a quedar, siempre va a haber quien se sienta pues molesto, ¿no? Porque no se mencionó a su familiar, a su amigo, a su preso político. Pero usted tiene la oportunidad de hacerlo. Déjenos en los comentarios, póngalo en sus propias redes sociales y compártanos en las nuestras para también poder unirnos a ese reclamo. Son muchísimos y un solo podcast no va a alcanzar. Yo creo que
de esta manera podemos concluir este segundo podcast de Cubanos en Washington DC, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, Cubanos en Washington DC en Instagram, Cubanos en Washington DC en Facebook, Cubanos en Washington DC en YouTube y Cubanos en Washington DC en TikTok. De esa manera puede ser parte de esta familia, de este grupo de cubanos que desde aquí, desde Washington DC, estamos alzando la voz por nuestros presos políticos y por una Cuba libre y democrática. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Así que, Pastor, yo creo que podemos... Y hoy sí estuvimos de acuerdo. Y hoy sí estuvimos de acuerdo. Es que como no estás de acuerdo cuando se trata de los presos, ¿verdad? Aquí nos ripiamos cuando hablamos de otra cosa. Pero de nuestros presos aquí estamos unidos más que nunca. Y qué bueno que hemos tocado eso, porque es que es bien importante. O sea, no podemos... No, y fíjense, en cuanto a este tipo de postura, no puede haber diferencia. Uno puede tener una perspectiva diferente en algunas cosas, pero hay otras donde no se puede tener posturas diferentes. Solamente hay una, y es abogar por la libertad de todos estos presos políticos. Y que sean prioridad. Y fíjense que hemos hablado de varias generaciones de presos y hemos hablado también de todas las tendencias políticas de presos, porque la dictadura ha tenido todas las tendencias políticas. Exacto. Y es que hay algo importante en entender, entre las personas, entre los cubanos que están en desacuerdo con la narcodictadura comunista, hay dos grupos. Hay unos que quieren que se caiga el castrismo, pero hay otros que hacen porque se caiga el castrismo. Exacto. Define cuál es tu grupo. Esa es la actitud a seguir. Exacto. Entonces, entiendo, René, que me estabas invitando a... Por supuesto, Pastor, yo creo que a tener una oración. La mejor manera de despedir este espacio es con una oración. Bueno, te lo agradezco y te digo como te dije la vez pasada y como te he dicho a veces frente a la embajada, te lo agradezco porque se trata de poner a Dios en el lugar que le corresponde. Que desde el principio de las prisiones en Cuba, Dios estuvo presente, especialmente en el grito de aquellos que morían en los paredones, gritando con toda su fuerza, viva Cristo Rey. Así que voy a tener una oración y le voy a pedir a Dios que nos dé la libertad, no solo de los presos políticos cubanos, sino de toda Cuba. Dios Todopoderoso, vengo delante de ti pidiéndote nuevamente perdón por todo lo que no hemos hecho o por todo lo que hemos hecho mal en relación a la libertad de Cuba y en relación también a los presos políticos cubanos. Tú nos mandas en tu palabra a que recordemos a los presos como si estuviésemos presos juntamente con ellos. En el caso de Cuba, se nos parte del corazón, Dios Todopoderoso, y sentimos una inmensa frustración porque no estamos hablando de decenas, ni estamos hablando de cientos. Estamos hablando de miles y estamos hablando de más de 60 años de prisiones políticas en Cuba. Te rogamos la libertad para todos los que ahora mismo están presos, sin hablar de que todos los que están presos en la isla de Cuba, todos los ciudadanos cubanos están presos porque la isla de Cuba es una gran isla prisión. Por eso te rogamos la libertad de todos los cubanos, porque incluso los que estamos supuestamente a salvo, los que estamos en el destierro, los que estamos en el exilio, también de cierta manera estamos sufriendo también y somos víctimas del totalitarismo cubano. Te agradecemos por los que fueron liberados recientemente en Nicaragua y te agradecemos por los que sean liberados próximamente en Cuba, pero no basta con que sean liberados los presos porque esto pasa cada ciertos años. Necesitamos la libertad total de Cuba y te la rogamos a ti que has sido el más interesado y te venimos a pedir, Dios Todopoderoso, que nos sorprendamos muy pronto con la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua, la libertad de Venezuela, la libertad de todos los países donde hay dictaduras. Sorpréndenos y danos la libertad a todos. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.